Saludos a todos los que me escuchan y agradezco al comité organizador del Congreso de la ASA la oportunidad de presentar el trabajo que se titula La educación ambiental comunitaria costera para la gestión del riesgo sobre el florecimiento de algas tóxicas en Cienfuegos, Cuba, de los autores Mariela Castellanos González, Leona Miyashiro Pérez, Ángel Moreira González y Gabriel Rojas Abrantes Iván del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, Cuba. Actualmente, los efectos del cambio climático y los procesos de contaminación, ambos en sinergia, están dando lugar a la presencia de microorganismos tóxicos en el litoral costero de la provincia de Cienfuegos, Cuba, como un fenómeno a nivel mundial, que aquí también se está manifestando. Por tanto, se constituye en un detonador para promover la participación de la comunidad cienfueguera en la gestión de este fenómeno. Por ello, el objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología de educación ambiental comunitaria costera orientada a la gestión del riesgo sobre el florecimiento de estas algas en el contexto cienfueguero de Cuba. Y para ello se hacen las propuestas de bases teóricas y metodológicas que deben acompañar esta metodología. Desde el punto de vista teórico, lo primero que se debe identificar son cómo las floraciones algales tóxicas o nocivas constituyen riesgo en el contexto de la zona costera cienfueguera. En este sentido, se asume las zonas costeras porque se establece una relación directa socio-naturaleza costera con prácticas socioculturales inadecuadas que contribuyen justamente a estos florecimientos algales, y su detección ya no es solo resultado del método científico, sino que también es parte de las experiencias cotidianas de millones de personas al tener que enfrentar sus efectos. Desde el punto de vista natural se puede citar como ejemplo que hay un impacto en el medio natural, ya que se incrementa el consumo de oxígeno del agua, disminuye la penetración de la luz solar en el agua, así como la muerte de diferentes formas de vidas marinas. Desde el punto de vista social, pues se pone como ejemplo el cierre de zonas de pesca y recreativas y el daño que se le provoca a la salud la presencia de estas floraciones, por relacionarse directamente a las personas con ellas, respirar aerosoles tóxicos que generan estas floraciones o consumir peces contaminados. De hecho, en Cienfuegos está el florecimiento de la especie Vulcanodidium rugosum como un ejemplo en el verano del 2015, donde fueron identificados un mínimo de 60 personas con irritación en la piel. El segundo argumento teórico es la importancia de la gestión de los florecimientos algales como herramienta de manejo integrado de zonas costeras, toda vez que el manejo integrado de zonas costeras es un proceso que emerge para analizar los conflictos de usos que se manifiestan en ella, al compartir diversos usuarios en un mismo espacio y recursos naturales con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la zona costera, como es el caso de la bahía de Cienfuegos. En este sentido, las comunidades costeras se convierten en actores clave del proceso social y a la vez la gestión del riesgo desde estas comunidades se convierte en una herramienta del proceso de manejo integrado de zonas costeras, donde es necesario el cambio de actitud de los decisores, empresas, habitantes que conforman estas comunidades para poder avanzar hacia soluciones creativas. Por tanto, se requiere educación ambiental para poder gestionar los riesgos en estas zonas. Como último aspecto dentro de las bases teóricas que se proponen para la educación ambiental comunitaria costera, entonces se encuentra este proceso educativo, el cual debe partir desde la comprensión del fenómeno hasta la participación en las diferentes fases de la gestión del riesgo, porque los conocimientos, valores y desarrollo de capacidades deben ser de carácter contextual, y esto lo remarco por su importancia, concretándose objetivos y contenidos desde la base histórico-cultural del individuo y desde su propia dinámica social, considerando las dimensiones de este contexto en el sentido de la dimensión ecológica, económica, científico-tecnológica y social, la cual incorpora lo cultural, porque la educación como subsistema de la cultura contribuye sin lugar a duda a la socialización del sujeto educando. Se espera entonces desde este proceso educativo una práctica social diferente, y el método que se debe estar utilizando en el proceso educativo es la investigación, acción participativa desde el diálogo de saberes. Con este proceso educativo, el problema ambiental generado por la presencia de los florecimientos algales al manifestarse desde la comunidad debe ser definido, analizado, valorado y resuelto desde esta comunidad con participación. Si no, el proceso educativo no va a ser eficiente. Además de los fundamentos teóricos que ya fueron planteados, también se brindan fundamentos metodológicos de la educación ambiental comunitaria para la gestión del riesgo de floraciones algales tóxicas. Entre los aspectos metodológicos que se proponen es el estudio de redes sociales de conocimiento.
porque el análisis de redes sociales permite estudiar, comprender y analizar las estructuras que subyacen a las relaciones sociales y por tanto se constituyen en una potente herramienta para el desarrollo de la educación ambiental comunitaria. El estudio de redes sociales, como se puede apreciar en el slide, permite incorporar a los nodos o personas puentes dentro de esa red en el proceso educativo, al ser identificados como los educandos. Ellos, es decir, estos nodos, son lo que constituye la estructura mediadora entre la sociedad y la base de la comunidad, al entender la comunidad como un sistema abierto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades educativas? ¿Qué significa el riesgo para estas personas a la hora de interactuar con los florecimientos alcales tóxicos? Entonces, si nos interesa conocer qué es lo que significa el florecimiento algal en esos espacios donde ellos interactúan, es decir, esa relación sociedad-naturaleza, comunidad-naturaleza, de esas personas que son nodos, pues no nos queda otra alternativa que hacer un estudio de percepción social del riesgo para saber cómo orientar el proceso educativo. De ahí que la percepción social se constituye en un factor importante que se debe considerar cuando se comunican riesgos. La percepción y la aceptación de un riesgo tienen sus raíces en factores culturales y sociales. Por eso es tan importante el proceso de la educación ambiental, en tanto fenómeno, hecho y proceso social. Entonces, ¿cuál es la percepción social del riesgo que tienen las comunidades sobre la presencia de estos florecimientos alcales? Es una pregunta importante que nos tenemos que hacer y que es sobre la base de esas personas que ya están identificadas en el estudio de redes sociales. Por ello, estudiar la percepción social del riesgo real que se manifiesta en la Bahía de Cienfuegos, Cuba, en esos actores que representan los nodos de la red social, constituye una estrategia metodológica apropiada para contribuir a transformar el pensamiento colectivo desde un diálogo de saberes con la ciencia que entra en interrelación con ellos. Una vez identificadas las bases teóricas y metodológicas de la propuesta de educación ambiental, bueno, pues se pasa a los siguientes pasos. Primero que todo, identificar la muestra en la comunidad de estudio, definir la encuesta para el estudio de las redes sociales ya propuesto, aplicar la encuesta a esa muestra seleccionada, procesar la información a través del programa UCINET, identificar las personas puentes generadas por ese programa, resultado del estudio de redes sociales, definir la encuesta para el estudio de percepción social en esas personas, considerando preguntas clave sobre conocimiento, sensibilidad y actitud al cambio frente al riesgo, aplicar la encuesta de nuevo a todas las personas puentes resultantes del estudio de redes sociales, a partir de ahí identificar las bases de conocimiento identificadas en el estudio de percepción social sobre este riesgo. Una vez identificadas las necesidades educativas, pues entonces se puede proceder a elaborar un programa de educación ambiental costera con contenidos de carácter contextual, y esto lo remarco porque es importante, y que para que complemente los vacíos de conocimientos y eduque en valores y actitudes desde el diálogo en intercambio de experiencias. Posteriormente, dentro del programa educativo, pues debe tenerse en cuenta las formas de organización docente que se propone que sean talleres recorridos por las áreas costeras y ejercicios prácticos. Después, aplicar de nuevo la encuesta a todas las personas puentes resultantes de estudios de redes sociales que han sido capacitadas para ver en cuánto avanzó. Por ello, el penúltimo paso es identificar el cambio en el resultado del estudio de percepción social sobre el riesgo, y ya una vez identificado, pues entonces tener disponible la evaluación de esa actitud antes de tener una actitud al cambio desde indicadores de participación real en la gestión del riesgo frente a estos florecimientos. Una vez mencionado todos los pasos, que son 13, que debe contener la metodología, pues se procede a las conclusiones del trabajo. En este sentido, se propone una metodología de educación ambiental comunitaria costera para la gestión del riesgo sobre el florecimiento de algas tóxicas desde la experiencia en el trabajo comunitario y de la aparición de este fenómeno en la Bahía de Cienfuegos, Cuba, la cual, más allá de esto, contribuye al desarrollo de una cultura científica crítica y valorativa en general, y para eso se manifiesta como una educación en valores y una preparación para la participación pública en los procesos de MIS, de manejo integrado de zonas costeras. La educación ambiental, bajo las herramientas propuestas de estudio de redes y percepción social, permite contextualizar estas actividades humanas y brindar las bases intelectuales para desarrollar con responsabilidad ciudadana esta gestión del riesgo. Con esto finalizamos la presentación, agradecemos la atención prestada
Y cerramos con un pensamiento que dice, en un mundo que está cambiando realmente rápido, la única estrategia que garantiza el fracaso es no tomar riesgo. Por ello hay que gestionarlo.